Pensé que solo era un vecino extraño, un hombre que me observaba cada mañana desde la casa de enfrente. Pero mientras yo intentaba ignorarlo, él ya estaba entrando a mi casa y lo descubrí de la peor manera posible. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás por escuchar es sobre acoso, miedo y esas intuiciones que intentan advertirnos cuando algo anda mal, porque no todas las personas que aparentan ser amables tienen buenas intenciones y en ocasiones el mayor peligro puede estar justo al otro lado de la calle. La siguiente historia tiene como título: Mi vecino entraba a mi casa cuando yo no estaba. Soy Dulce y quiero contarles mi historia, la historia de acoso más perturbadora que existe. Bueno, no sé si realmente sea la peor, pero yo lo creo porque me pasó a mí. Todo inició cuando egresé de la universidad. Conseguí un trabajo gracias a mis buenas calificaciones, aunque había un detalle que para mí en ese momento no era tan bueno. Tenía que mudarme de ciudad. Yo en ese momento vivía en Mexicali, pero el nuevo empleo requería que me mudara a Guadalajara y me estableciera ahí de manera permanente. Por un lado, era grandioso, porque trabajaría en una empresa grande, global, tal como siempre lo había soñado. Pero por otro, tenía que abandonar mi vida en Mexicali, mi familia, mis amigos y a mi mejor amiga Sonia. Ella y yo éramos inseparables. Pensamos en mudarnos juntas. Sin embargo, para Sonia, era más complicado moverse a una ciudad como Guadalajara, debido a la situación económica que tenía en ese momento. Así que acordamos que ella trabajaría duro durante un año y después de ahorrar lo suficiente, se mudaría conmigo. Mientras tanto, yo me iría primero para sentarme y establecerme. Mis padres me apoyaron con los gastos para poder iniciar. Conseguimos una casa de renta en una colonia que no parecía tan insegura, o al menos eso parecía. Me mudé, me establecí con las pocas cosas que llevaba e inicié mi nueva vida en la ciudad. Me fui adaptando, conociendo lugares, adquiriendo nuevas rutinas. Todo parecía ir bien. Los vecinos eran amables, cada quien vivía en su propio mundo y el ambiente era bastante tranquilo. Todo parecía normal, hasta el día en que conocí a ese hombre. El primer maldito contacto donde comenzó todo. Una mañana salí temprano a correr como acostumbraba, para después regresar, ducharme e irme al trabajo. Apenas salí de mi casa, comencé a trotar y frente a una de las viviendas cercanas vi a un hombre de entre 45 y 50 años. Estaba sentado en una silla mecedora, bebiendo café. Yo solía ser educada y siempre daba los buenos días. Además, quería que se notara que era una buena vecina, alguien que no iba a causar problemas. Le di los buenos días y él solo sonrió, pero sonrió de una forma muy extraña. Buenos días, señorita. Me hiciste el día con tu saludo. Yo solo le devolví la sonrisa y seguí mi camino. Me sentí un poco incómoda, sobre todo por la forma en la que me veía. Mientras avanzaba, era como si siguiera sintiendo su mirada a la distancia. Cuando regresé a casa, él seguía ahí. Al principio, no me pareció extraño. Después de todo, era su casa, su espacio, su tiempo. El detalle fue que a partir de ese día, nunca dejó de estar ahí. Cada mañana estaba sentado en el mismo lugar. Incluso hubo ocasiones en las que me decía que ya se me hacía tarde para ir al trabajo, o me invitaba una taza de café. Yo nunca acepté, pero tampoco era grosera con él. Trataba de responder lo mínimo posible y sin faltarle al respeto. Ahora pienso que quizás si hubiera dejado de responderle desde el principio, todo habría sido diferente. Pasaron los días
y él seguía intentando forzar conversaciones que simplemente no se daban. Me preguntaba de dónde era, que si tenía novio, qué me gustaba hacer. Para ese momento, yo ya estaba bastante incómoda y ya no solo me hablaba desde su silla, ahora se levantaba y avanzaba algunos metros, intentando que me detuviera para conversar. Así que decidí dejar de salir a correr. Me dije a mí misma que encontraría otra forma de hacer ejercicio. Durante los días siguientes, cuando salía a tomar mi taxi para ir al trabajo, podía verlo a lo lejos, sentado en el mismo lugar, y podía sentir su mirada clavada en mí. Pasaron algunos días más así, hasta que una tarde, al llegar del trabajo, escuché que tocaron la puerta de mi casa. Me pareció extraño. Yo no recibía visitas. No tenía a nadie que pudiera visitarme en Guadalajara. Me acerqué sin abrir y pregunté quién era. Entonces escuché una voz que reconocí de inmediato. Era él, y me dijo: «Soy yo, Juan, tu vecino, el que saludabas en las mañanas». Sentí como se me llenaba el cuerpo de miedo. No quería abrir. Le pregunté que si todo estaba bien y le dije que estaba algo ocupada, que me encontraba en una llamada importante. Él respondió que sí, que todo estaba bien, que solamente quería saber si yo estaba bien, porque había notado que ya no salía a correr por las mañanas, y eso le había parecido extraño. La verdad, eso me sacó muchísimo de onda. No me pareció algo normal. Le dije que me había enfermado y que por un tiempo no haría ejercicio. Entonces respondió en un tono más serio. Me dijo que eso lo ponía muy triste, que si necesitaba algo, podía contar con él, que tocara su puerta cuando quisiera, a la hora que fuera, porque él siempre estaba en casa. Yo permanecí en silencio unos segundos. Finalmente, le di las gracias y le dije que cualquier cosa le avisaría. Escuché cómo comenzó a alejarse. Me asomé con cuidado por una de las ventanas. Ahí estaba, parado frente a mi casa, sonriendo, como si estuviera esperando que yo apareciera. Por suerte, no se dio cuenta de que lo estaba observando. Después de unos segundos, finalmente se fue. Ese mismo día le llamé a Sonia y le conté todo lo que me estaba pasando. Pero Sonia siempre ha sido muy despreocupada. Lo minimizó por completo. Me dijo que seguramente era un hombre que quería convertirse en mi sugar daddy y que yo estaba exagerando como siempre. Le dije que pensaba hablar con mis padres porque yo ya no quería seguir viviendo ahí. Entonces ella me dijo algo que me hizo pensar. Pocos días atrás, ella había visitado a mis padres para llevarles unas cosas y ellos le habían contado que estaban haciendo un gran esfuerzo económico para pagar la renta de aquella casa. Prácticamente se estaban quedando sin fondos, pero decían que todo valía la pena por mí. Así que me puse a pensar, si me iba de ahí, perderíamos el contrato y también el depósito que habíamos entregado. La renta no era nada barata y yo no podía exigirles más sacrificios a mis padres. Esa fue la razón por la que decidí quedarme. Pasaron los días. Juan ya no volvió a presentarse en mi puerta, pero empecé a notar cosas extrañas dentro de la casa. Yo siempre he sido muy distraída. Aún así, había ocasiones en las que juraba que no había dejado ciertos objetos en el lugar donde los encontraba. Después, comenzó una sensación aún peor. Me sentía observada, de esas veces en las que sientes una mirada pesada sobre la espalda, aunque aparentemente no hay nadie cerca. Siempre parecía provenir de las ventanas. Por eso empecé a mantenerlas cerradas. No sabía si era paranoia mía o si realmente estaba ocurriendo algo. Y lo más difícil de todo era que ya no podía confiar ni siquiera en mi propia percepción de las cosas. La incomodidad era cada vez mayor, pero tenía que permanecer ahí al menos un año, que era lo que duraba mi contrato. Después buscaría otras opciones junto a Sonia. Un día, al volver del trabajo, me encontré a mi vecino dentro de mi jardín. La piel se me erizó de inmediato. Sin embargo,
Recordé que no debía demostrar miedo, por más que lo sintiera. Me acerqué y le pregunté qué estaba pasando, que si qué buscaba, que si todo estaba bien. Él me respondió que lo disculpara, pero que había notado que mis plantas estaban un poco descuidadas y que se había tomado el atrevimiento de darles una manita de gato. Luego agregó que no me preocupara, que no me cobraría nada. Lo dijo en tono de broma, como intentando suavizar esa situación. Yo no sabía ni qué hacer. Lo único que quería era que se fuera. Así que mentí. Le dije que no se preocupara, que mi padre vendría en unos días y que él se encargaría de todo eso. También le dije que empezaría a visitarme con frecuencia y que me ayudaría con cualquier cosa que yo necesitara. No era verdad. Solo quería que entendiera que yo no estaba sola. Juan se me quedó viendo en silencio, con una expresión seria. Después de unos segundos, dijo que estaba bien, que para él no era ninguna molestia ayudarme. Y finalmente se marchó. Yo entré a la casa y rápidamente cerré con llave, pero me sentía menos tranquila que nunca. Seguía sintiéndome observada. Por las noches, juraba escuchar ruidos, a veces incluso pasos, pero nunca reuní el valor suficiente para revisar. Vivía constantemente con miedo, y todo terminó explotando el día que descubrí la verdad. Aquella mañana me fui a trabajar como de costumbre. Sin embargo, tuve que salir temprano porque tenía unos estudios médicos programados. Terminé antes de lo esperado y regresé a mi casa mucho más temprano que de costumbre. Entré y apenas crucé la puerta, noté algo extraño. Había una bolsa sobre la mesa, una bolsa que no era mía. La revisé y tenía ropa mía, mi ropa sucia. Sentí que algo estaba mal. Tomé un cuchillo de la cocina para darme valor y empecé a revisar toda la casa. Todo parecía normal, hasta que escuché un ruido, luego otro. Eran jadeos. Provenían de mi habitación. Comencé a acercarme lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Y cuando abrí la puerta, vi algo muy asqueroso. Mi vecino estaba acostado en mi cama, masturbándose, mientras olía mi ropa interior. Al verlo grité. Fue una reacción que no pude contener. Él se sobresaltó de inmediato. Yo salí corriendo mientras pedía ayuda desesperadamente. Escuché que venía detrás de mí, pero alcancé a salir de la casa. Por suerte, unos vecinos que también solía saludar iban pasando por la calle mientras paseaban a su perro. Me preguntaron qué estaba pasando. Entre lágrimas, les expliqué lo que acababa de ver. Y en ese momento, observamos cómo mi vecino corrió hacia su casa y poco después intentó huir en su automóvil. Llamamos a la policía. Minutos después, lograron detenerlo. Había intentado escapar en su automóvil, pero fue localizado rápidamente. Después llamé a mis padres. No tardaron nada en viajar desde Mexicali para verme. Estaban muy preocupados por mí, pero también estaban bastante molestos, porque yo nunca les conté lo que me estaba pasando. Les expliqué mis razones. Sin embargo, me dijeron algo que jamás olvidaré, que el dinero no importaba, que siempre habíamos encontrado la forma de salir adelante juntos y que mi seguridad estaba por encima de cualquier contrato o depósito. Me dijeron que siempre debía hablarles, contarles lo que me sucedía y nunca quedarme callada, porque aquella situación pudo haber terminado mucho peor. Más tarde, descubrimos que Juan tenía antecedentes por acoso a otras mujeres. Incluso había estado en prisión anteriormente. También se supo que trabajaba como cerrajero. Por eso había podido entrar a mi casa sin ningún problema. Tenía una copia de la llave. Y según descubrieron las autoridades, lo hacía constantemente, incluso durante las noches, mientras yo estaba adentro. Finalmente, Juan fue procesado y sentenciado a 6 años de prisión. Yo actualmente sigo viviendo en Guadalajara, pero ya no estoy sola. Ahora vivo con Sonia y aprendí algo que jamás olvidaré. Nunca hay que minimizar las señales de alerta y siempre mantenerse atento, porque la gran mayoría de las veces, las verdaderas películas de terror
no tienen monstruos, tienen personas. Gracias por leerme, Cameli. Amigos, hasta aquí llega la historia de Dulce. Una experiencia que por fortuna no terminó en una tragedia, pero que deja una reflexión muy importante. En ella podemos ver que existen personas que creen que el peligro siempre tiene un rostro amenazante, que se anuncia con gritos, violencia o situaciones evidentes, pero la realidad suele ser muy distinta. A veces comienza con alguien que parece amable, con un vecino que siempre saluda, con una conversación que parece inofensiva o con pequeños detalles que intentamos justificar una y otra vez. Esta historia nos recuerda que la intuición existe por una razón. Cuando algo nos hace sentir incómodos, cuando sentimos que una situación no es normal, no debemos ignorarlo ni pensar que estamos exagerando. Nuestra seguridad siempre debe estar por encima de la pena, la educación o el miedo a quedar mal con alguien. Si esta historia te dejó pensando, compártela con las personas que más quieres. Nunca sabemos cuándo una experiencia como esta puede ayudar a alguien a identificar una señal de alerta a tiempo. Y si tú también viviste una historia real que jamás has podido olvidar, puedes enviármela al correo historiaestomepasó@gmail.com. Tal vez en el próximo episodio sea tu voz la que cobre vida aquí en Esto Me Pasó. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.